El nervio espinal o accesorio ciavo par craneal. Ciavo par craneal. Este es un nervio que fundamentalmente se le puede considerar como un nervio motor. Pero vamos a ver que por las anatomos que realiza con otros nervios va a haber una acción neurovegetativa en algunas áreas de trabajo, de acción de este nervio. La relación con el hemogástrico, esas son las que van a permitir algunas acciones neurovegetativas, pero fundamentalmente va a ser el músculo, va a ser el nervio que se dirige a los músculos del cuello, fundamentalmente al esternocleidomastoideo y al trapecio. Pero este es un nervio muy interesante, se le llama también nervio accesorio, y va a tener un origen a nivel medular y a nivel vulvar. Eso es lo interesante. Así que va a tener un origen, va a haber unas raíces que se originan a nivel de la médula, es decir, de la porción superior de la médula cervical. La médula cervical, desde ahí se van a originar. Entonces, siendo este motor, la rama será ventral. O sea, ¿por dónde nacerán? ¿Por dónde? La porción medular. ¿Por dónde se originará? De las pastas anteriores. ¿Y salen por dónde? Por el surco colateral anterior. Por ahí nace. Claro, porque si es una rama motora, es una raíz motora, nacerá por el surco colateral anterior. Por ahí va a nacer la porción medular del nervio espinal. La porción medular del nervio espinal. Entonces, ¿cómo le veo? Entonces tiene una porción motora, miren ustedes, tiene una porción motora que nace de la parte posterior externa del asta anterior, o sea, del asta anterior. Por ahí va a nacer la porción medular. Pero también tiene fibras sensitivas, esto es lo que decíamos aquí, que nacen de los ganglios espinales, situados ¿en dónde? Ustedes saben que estas porciones sensitivas de este nervio va a nacer de los ganglios espinales de las ramas posteriores. Las posteriores son las sensitivas. ¿Qué dice aquí? Nacen de ganglios espinales situados en la unión de los filetes radiculares con el tronco de las raíces sensitivas medulares. Y tiene fibras vegetativas que nacen de la porción intermedio lateral de la médula. O sea, en definitiva, este nervio espinal, su porción medular va a tener ramas motoras, va a tener ramas sensitivas y va a haber ramas neurovegetativas. Entonces, las sensitivas nacen de los ganglios espinales. Los ganglios espinales, ¿dónde se vuelven? Las raíces posteriores de los nervios. De ahí nace. Va a haber unas ramas, una porción motora que nace de la parte posterior externa del asta anterior y que obviamente se encontrarán en la raíz anterior. ¿De dónde nace? De la parte de la asta anterior. Desde ahí van a nacer. O sea, ahí va a encontrarse ¿qué? El núcleo. Ahí se va a encontrar la neurona en la asta anterior. ¿Se acuerdan que en las astas anteriores había una neurona que hacían sinapsis? O sea, hacen una sinapsis, de ahí sale periféricamente hacia afuera y ascendentemente hacia arriba. También cuando es el arco reflejo se comunica con la sensitiva detrás. ¿Y dónde nacen las fibras vegetativas? Nacen de la porción intermedio lateral de la médula. Intermedio lateral de la médula, lo que se dice a la altura de los cordones laterales. Son neurovegetativas, ahí se encuentran. Por ahí camina, no es que nace. Pero en cambio, dentro de la comisura gris, ahí hay sustancias o neuronas que se encuentran en ese nivel. En cambio que la raíz vulvar
La raíz vulvar, ustedes se van a acordar que van a ser, ¿no es cierto? Que van a ser también del tronco cerebral, en este caso, de la porción vulvar. ¿A dónde? ¿En dónde? ¿En qué sitio? En la parte más inferior, por debajo del nemogástrico. Entonces ahí vamos a encontrar varios núcleos, ¿cierto? Nace del núcleo vago espinal, que era a continuación del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, que se encuentra ahí, y en la parte más inferior está el núcleo vago espinal, es decir, un núcleo que comparte con el nemogástrico. ¿En qué parte? En el suelo del cuarto ventrículo. Suelo del cuarto ventrículo. ¿Y por dónde es el origen aparente? ¿Por dónde es el origen aparente de este nervio? El origen aparente de este nervio va a ser por el surco colateral posterior del bulbo. Aquí sí, aquí no hay exactamente que digamos lo que está delante o está atrás, no. Todos tienen componentes combinados. Entonces este sale por surco colateral posterior. ¿Debajo de quién, compañero? Del 10º. Por encima de las raíces medulares de este. Claro, por encima de las raíces medulares. Pero en esta gráfica sí vas a ver cómo es que se van a ir formando. Entonces mira, aquí tienes, ¿comprendieron? O sea, hay dos porciones. ¿Saben qué es lo interesante? Lo interesante de este nervio es que una porción es fuera del encéfalo, fuera del cráneo, o sea, por debajo del orificio occipital. Ahí está el origen de la raíz medular, Ahí se origina la porción medular y ahí sí se cumplen los preceptos que ya sabemos, ¿cierto? Raíz medular. Entonces salen los filetes nerviosos y ascienden al cráneo y se unen con el origen de las raíces vulvares y sale como un nervio espinal. ¿Y a dónde se dirigen estas dos raíces? Estas dos raíces, tanto del bulbo como de la médula que penetró por el orificio occipital, las dos se van y se dirigen hacia el agujero rasgado posterior, para ubicarse aquí sí, por delante de quién. ¿Por delante de quién? De la vena yugular, para ubicarse por delante de la vena yugular en el espacio rasgado posterior. ¿Y por detrás de quién? Del vago, del nemogástrico, porque ese es el espacio que va ocupando este nervio espinal. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿y para qué se subió, no es cierto? Porque son dos componentes de un mismo nervio. Una porción medular que nació en los primeros nervios cervicales, ¿no es cierto? De los ramas, como rama de los primeros nervios cervicales, penetra al orificio, por orificio occipital, se une al origen medular, al vulvar, y luego sale por el agujero rasgado posterior. Entonces está aquí. Aquí está el. ¿Qué pasó? Después tenemos una fotografía. Esta es la porción, estas son las astas, ¿no es cierto? Aquí tienes la sustancia gris, todo esto que se llama sustancia gris. Esto de acá, entre las dos sustancias gris, es la sustancia blanca. Entonces aquí tienes el origen. Núcleo espinal de la raíz espinal de la columna gris anterior de la médula espinal. Aquí está. Entonces desde aquí mira cómo nacen sus fibras, se dirigen hacia arriba, la corteza cerebral, las raíces nerviosas vienen para acá para constituir el nervio accesorio, vienen acá, el accesorio. Esta es la raíz espinal, el nervio accesorio, se une al origen del nervio de la raíz vulvar, que se encuentra aquí, en el núcleo motor raíz craneal del nervio accesorio, y los dos salen para afuera. ¿Salen por dónde? Por el surco colateral posterior. Entonces, el uno asciende, va y se junta. Dice de aquí, ¿qué es esto? Esto no es otra cosa más. Esto no es otra cosa más que las ¿qué? ¿De las qué? ¿Qué es eso? De las piramidal. Las piramidal que pasa, como es motora, a través de la corteza hacia abajo.
aquí este de acá abajo de la corteza y este se entrecruza, porque hay dos haces, ¿cierto? Un haz directo y un haz cruzado. Y creo que les pregunté, no sé, les pregunté algún rato dónde se cruzaban, ¿no es cierto? El haz directo, donde se entrecruza, y donde se entrecruza el haz cruzado. Y este son el nervio espinal, y este es el núcleo vago espinal, ¿cierto? Parte inferior del espinal. Entonces aquí tienes el origen de aquí es el nervio ganglionar, aquí está el origen del ganglio. Esto ya conocen bien ustedes, este es un lateral, el asta, miren ustedes, las astas, función lateral. Aquí tienes el nemogástrico, vean ustedes, el glosofaringio, el nemogástrico, y aquí tienes el espinal. Miren cómo sale en el espinal, ¿con qué raíces? Raíces de acá, del bulbo, ¿cierto? Raíces de la porción vulvar y raíces de la porción medular. Entonces sale todo este nervio al salir, ya luego de que sale por agujero rasgado posterior, sus fibras se dirigen, hacen su curvita para inervar al esternocleidomastoideo y inervar el trapecio. Entonces, es la raíz medular, numerosos filetes que salen del conjunto lateral, del cordón lateral de la médula por delante de las raíces raquídeas posteriores, desde la cuarta a la quinta cervical hasta el glúteo. Y la raíz vulvar de 4 a 5 filetes radiculares que salen del surco colateral posterior debajo del bajo. Desde aquí, la raíz medular asciende por conducto raquídeo y penetra en el cráneo por agujero occipital, donde se une a la raíz vulvar y pasan por el agujero rasgado posterior en la parte por detrás del nemogástrico, por delante del golpe de la yugular. Entonces aquí vamos a ver, eso era muy claro, esto es el nervio, entonces aquí se ve mejor, aquí tienes los nervios que se forman, el bulbo y el semántico. Aquí esta es una diapositiva que te enseña muy bien, y este es el origen vulvar, este es el origen espinal. Aquí nace. Nuevamente, todos tienen los mismos nervios, raíz espinal, la porción de abajo, vulvar, aquí está el nervio cervical, aquí tiene ramas que dan cada uno de estos nervios, ramas para formar el nervio axilar, ascienden por el conducto raquídeo y penetran en el agujero occipital, se une a la porción vulvar y luego salen por el agujero nasal. O sea, está bien. Esta es la porción vulvar, porque aquí le llamamos porción craneal, que nace en el bulbo, por debajo del nemogástrico, se juntan los dos y este es el espacio rasgado posterior. ¿Está claro o no? ¿O no está todavía claro? Aquí nuevamente el nervio espinal por debajo del nemogástrico en el bulbo. En el conducto raquídeo está detrás del ligamento dentado y delante de las raíces posteriores de los nervios cervicales. El agujero occipital, ligamento dentado, arterias vertebrales, arterias cerebrales posteriores inferiores. Algunas relaciones por ese espacio por donde también caminan ellos. Una cavidad craneal por detrás y debajo del vago y en el agujero rasgado posterior por detrás del vago. Ustedes ya lo dijeron todos. Aquí tienes el espacio. A ver, aquí tienes el nervio accesor, aquí tienes el espacio, asciendes. Aquí
estás en un agujero, simplemente este es el nervio accesorio, este es el vago y este es el glosófago. Aquí está la vena yugular. Tienes todos los elementos para describir. ¿Cuáles son sus ramas? Entonces va a dar las siguientes ramas, una rama interna que se une al vago y inerva el veno del paladar, de la faringe y la laringe. Esa es la porción sensitiva y neurovegetativa, ¿cierto? La unión con el vago para que va a dar reacciones de tipo vagal con nervio espinal. Y una rama externa que fundamentalmente es muscular, en una parte inerva el trapecio y el esternocleidomastoideo. Y se anastomosa con la segunda asa cervical para dar inervación sensitiva. ¿Se acuerdan la segunda asa cuál era? ¿Cierto? La primera asa, la segunda asa y la tercera asa, ramas de plexo cervical. Esas tienen que recordarse. Aquí tienes el esternocleidomastoide, este es aquí, las ramas del esternocleidomastoide que está levantado y aquí está. Entonces el esternocleidomastoide se une con rama anterior C2 y rama C3. Y este es un poco este resumen bien bonito que tengo yo desde hace años. Miren, así de sencillo para entenderle así de sencillito, ¿cierto? Tienes una raíz medular, sube por acá, tienes una raíz vulvar que está en la porción inferior del núcleo ambiguo, ¿cierto? ¿Ves ahí? Ya vimos el núcleo ambiguo, que es una columna que desciende. Los dos se juntan, sus dos raíces, penetran en el agujero rasgado posterior, salen por el agujero rasgado posterior y dan dos ramas, una raíz interna y una raíz externa. La raíz externa, que es motora, sensitiva, y la raíz interna, que va a unirse con el vago para dar funciones neurovagales en la faringe. ¿Cómo exploras? Tienes por una sensibilidad propioceptiva a los músculos externos esternocleidomastoideo y trapecio, es decir, también la sensibilidad topándoles, ¿no es cierto?, los músculos, pero también tienes que ver que roten. O sea, ¿por qué? Porque estos músculos lo que hacen es rotar e inclinar la cabeza. Entonces tienes que hacer que incline el cuello, porque actúan sobre el cuello y la cabeza. Es un nervio extensor de la cabeza, participa en los mecanismos de respiración forzada. Sus raíces vulvares inervan la laringe, estrechan la glotis y producen movimientos de la fonación. ¿No es? O sea que por medio de la unión con el nervio vago va a actuar en la laringe que interviene en la fonación. ¿Cómo le van a explorar? Pues aquí tienes el nervio espinal nuevamente. Aquí está este es el núcleo ambiguo, ¿se acuerdan? Hacia abajo, en la parte más inferior del núcleo ambiguo. Aquí nace este nervio espinal. Entonces se une con las dos porciones, sale afuera, viene el esternocleidomastoideo, el nervio gástrico viene para acá con el vago para dar inervación anal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú vas a ver que se mide mediante la contextura, porque a veces nosotros decimos que estamos tensos, contracturados, ¿no? Ese es el músculo espinal. Entonces tienes que ver el tropismo, o sea, la acción tensa de los músculos. Entonces tienes que hacer palpación, ver la motilidad, haciendo que el paciente levante los hombros, que mueva la cabeza a uno u otro lado y que rote la cabeza hacia el hombro opuesto. En caso de parálisis, se notará que deja de formar el relieve del cuello, existía caída del hombro hacia adelante, el esternocleidomastoideo no se contrae cuando el sujeto rota la cabeza, todo ello del lado afectado. Más o menos así. Mira cómo le contrae el músculo. Le haces girar la cabeza, ve cómo se le ve el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Para ver la contractura. Ese era un nervio, es un nervio que le llamábamos, es el nervio
ese músculo inervado por el nervio espinal formaba parte de los nervios del camino del amor. ¿Cierto? Entonces ese era antes ahí. Pero también era el sitio del vampiro, que hay vampiros también. ¿Cierto? Del amor. Onceavo par craneal. Vamos a ir al par craneal. Onceavo. Este nervio hipogloso, onceavo par craneal. De igual manera es un nervio motor. Va a inervar los músculos hipogloso por debajo de esta. Es un nervio que va a inervar los músculos de la lengua. Va a tener un origen real que nace de las células de una columna gris vulvar que se extiende desde el ala blanca interna en el piso del cuarto ventrículo hacia arriba, hasta el lado antero externo del conducto entreprimario hacia abajo. ¿Se acuerdan ustedes el área del hipogloso en el suelo del cuarto ventrículo? Cuando estudiamos el cuarto ventrículo estaba el área del vago, el área del hipogloso, ahí en la ala blanca, en la ala gris vulvar que se extiende desde la ala blanca interna en el piso del cuarto ventrículo. Entonces acuérdense que en el suelo del cuarto ventrículo había ala gris, ala blanca interna y ala vestibular, ¿no está? ¿Cierto? Entonces aquí se va a originar. Entonces aquí tienes algunos sitios, el hipogloso, ¿está? Por aquí está el sitio del hipogloso. Mira que está el vago, el vestíbulo espinal, el núcleo solitario, etc. Ahorita esto es un plan vivo, que acabamos de hablar hace un ratito. Un plan vivo, todos estos se encuentran a ese nivel. ¿Por dónde van a ser? ¿Dónde es su origen aparente? Su origen aparente es por el surco colateral anterior del bulbo o surco preolivar. O sea, que todo por delante del surco preolivar, ahí se va a originar. Ahí se va a originar, está ya saliendo. Estamos ya afuera. Vamos a ver esto. Entonces, sale por ahí y se dirige hacia adelante, como está por ahí cerquita, va a haber un huequito que se llama orificio condilio anterior. Entonces sale por el orificio condilio anterior del cráneo. ¿Se acuerdan los orificios condilios? ¿Cierto? Eran unos orificios condilios que se encontraban en el cóndilo del occipital, en la parte interna del cóndilo del occipital, en la parte anterior. Ahí había un orificio, porque en la parte posterior hay otro, que es el orificio condilio posterior. Entonces, este sale del cráneo por el orificio condilio anterior, ¿cierto? Sale y se va a la región cervical. La región cervical. Pues aquí sale y ya la región cervical. Y ahí se va a dirigir al cuello hacia una verdadera curvatura, hasta llegar a la base del cuello, pero va a ir dando algunas ramas. Entonces, este es el medio, miren ustedes, nace aquí, a este nivel, tiene la lengua y va a dar una serie de herramientas como ustedes, ya están bien, ya como habituamos la inervación que va a tener este nervio hipogloso. Pues ahí tiene los músculos intrínsecos de la lengua acá arriba. Estos son los músculos intrínsecos de la lengua. Estos son los músculos, ustedes se acuerdan, el cranioglosio, el cranioide, todos esos que se encuentran aquí. Este es el músculo entre la lengua y el apófisis y el ioides. ¿Cuál es? El iogloso. Está todo el iogloso. Pero también le das a los infraioides, y este es el músculo tiroide, desde la tiroides hacia arriba. También va a formar parte de esta famosa asa, Shadasovasana,
¿no es cierto? Con las asas, pero esta asa es la asa del neumogástrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es su origen aparente? Ya saben, ¿cierto? Son los filetes radiculares número de 10, sale por el surco preolivar en el bulbo. ¿Cuál es su trayecto? Atraviesa el conducto condilo anterior y termina en la cara lateral de la lengua. Aquí está, ese es el origen. A cada lado de las pirámides. ¿Se acuerdan que ahí había lo que era el cordón anterior? Se llaman ahí pirámides. ¿Por qué se llamaban pirámides? Porque nacen de las células piramidales de la corteza y es el haz piramidal directo. Y aquí nace este hipócrates por delante de la oliva del brazo. Luego, como saben, estamos por acá, está el hipócrates. Está la oliva, aquí están los otros que estudiamos, están los nervios hipócrates. Aquí también debe estar el nervio hipócrates, como 10 raícitas, entonces se originan de todo un conducto a lo largo de el núcleo. Ya saben, desde aquí sale por su espacio subaracnoideo. Ya conocen ustedes, se relaciona con la arteria vertebral y la arteria cerebrosa posterior. Va al conducto condilio anterior que sale a la base del cráneo, al espacio maxilofaringeo, detrás y dentro de la carótida interna, detrás del nervio carotidio y ganglio plexiforme. ¿Saben cuál es ganglio plexiforme? Yugular interna por fuera, pago, y carótida interna por dentro y carótida externa. En la región suprayoide tiene relación con la vena lingual, con vientre posterior, aquí sería más bien vientre anterior del digástrico, el estilo yoide y glándula maxilar. Las principales relaciones, ¿dónde está este medio? Aquí tiene relaciones con estas, el paquete vascular. Aquí va caminando hacia el sitio que vieron ustedes. Aquí está la inervación de este sector, los nervios piloioides, los nervios que van a los músculos, como ya hemos mencionado. Y estas son sus ramas. Tienen las siguientes ramas colaterales, todos estos nervios ya los habíamos mencionado. Da unas ramas para las meninges, ramas meningias, es una meningia recurrente. Va a dar ramas vasculares, que tienen mucha relación con los vasos que vienen por ahí. Hay una rama descendente, hay el nervio del tiroioideo, ¿se acuerdan que vimos hace un rato? Ramas del nervio iogloso, si vimos, ¿se acuerdan el iogloso que va a la lengua? Ramas del nervio estilogloso, que va desde la apófisis tiroides hacia la lengua. Ramas del nervio genioioideo, que también se encontraba aquí en la altura de la región suprainguinal. Las ramas terminales para los músculos intrínsecos de la lengua. Son los músculos intrínsecos de la lengua. Hay unos músculos longitudinales a lo largo de la longitud de la lengua, pero también hay unos músculos transversos. Estos músculos de la lengua, los que nos hacen mover la lengua con mucha facilidad, va a estar dado por este nervio hipogloso mayor. El hipogloso mayor es responsable de las maravillas que hacemos con la lengua. Ya saben. ¿Cómo vamos a desarrollar? Vean ustedes aquí esta lámina, que es muy interesante. Vean que ahorita las ramas terminadas en los músculos intrínsecos y a los músculos que se encuentran en este sector, cercano a todos los músculos que están aquí. Aquí tienes el estilo yoyo, aquí también tienes algunos de estos músculos en la lengua. Aquí están los músculos que se encuentran, se originan los hipófisis genis. Aquí tienes la velocidad. Aquí ves mucho mejor del hipogloso, lo inervan,
pero totalmente estos grupos. ¿Cómo es su anatomía funcional? Es un nervio motor de la lengua, interviene obviamente al actuar, al moverle a la lengua, va a intervenir en la masticación, interviene también en el mecanismo de la deglución, porque la lengua lleva el bolo alimenticio hacia la parte posterior, permite la proyección del bolo alimenticio hacia la cavidad faríngea, nervio también del lenguaje articulado, por eso decíamos las maravillas que hace la lengua, porque habla, permite la masticación, permite la fonación, nervio del lenguaje articulado y responsable de la pronunciación. Sí, mientras vos le modeles la forma de la lengua, van saliendo muchas de las lenguas. Acuérdense cuando decíamos que para decir cómo hay que poner la lengua, no sé si de chiquito, ¿cierto? Para poder decir como tienes que moverle la lengua a la punta hacia arriba y mover, y es lo que el niñito no puede desde el inicio. Miren esta diapositiva para que se sigan acordando. Todos son los puntos del nervio del hipocloso. Ahí están en cada uno de los músculos transversos de la lengua, la inferior, la superior. Todos. Ustedes un resumen. ¿Cómo exploras? Sacando la lengua, revolviéndole, haciéndole fuerza a la lengua, tragando, haciendo por ejemplo que permites que tomes o comas algo, entonces para su prevención hay que observar la lengua en reposo dentro de la boca para ver si es asimétrica, el tamaño de cada, los superficiales, pliegues, etc. Luego se pide al paciente que protruya la lengua para obtener si se desvía hacia algún lado o no. Ya esto sigue se utiliza vaca lengua para el movimiento lateral. Ahí está. Así estás haciendo el examen.